lenguaje tan distinto, a veces para poder comunicar. Sabemos que tanto los evangelistas, sabemos que muchos pastores tienen una forma de acercarse a su pueblo, de enseñarles, y de pronto uno tiene un lenguaje tan distinto, tan diferente. Los mismos hermanos que ya nos conocen nos lo dicen, que de pronto tiene que pasar el tiempo para ir entendiendo un poco lo que vamos comunicando, lo que vamos enseñando, vamos arengando con la idea de ir haciendo que el pueblo de Dios reaccione. Y hoy vamos a hablar de un alineamiento, ¿cierto?, que es el que debe existir, del que nunca debe el hombre salirse de allí. Y incluso el mismo Salmo 136, leído por nuestro pastor Marcos, nos va a indicar incluso parte de lo que es este alineamiento. Entonces, para ello vamos a tener una lectura de la palabra de Dios ahí en los Hechos, en el capítulo 2, por favor. Vamos a tratar de hablar lo más lento posible para que se pueda entender lo que vamos diciendo, ¿ya? El hecho de que no podamos sentir algo no quiere decir que Dios no esté acá, ¿ya? Así que, por lo tanto, muy atentos. Me preocupa, digo estas cosas, porque de pronto somos muy pentecostales y estamos esperando un gritito de por medio, ¿cierto?, alguna sensación, y incluso recuerdo aquel coro que siempre han cantado nuestros hermanos allá en lo que es el sur de nuestro país, es que cuando dicen, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Pero ¿qué pasa si no lo sentimos? El no sentirlo no significa que no sea real. Sigue siendo real aunque no le sentimos, ¿sí? Jeremías, por ejemplo, hablaba de Dios y en nombre de Dios, la palabra de Dios, las advertencias de Dios, sin sentir absolutamente a Dios. Hasta que llegó el día en que él quiere renunciar a predicar o a profetizar en su nombre, y allí, no obstante, dice, ¿ve? Y ese fue el momento en que un fuego caló desde los mismos huesos, desde el interior, allí. ¿Por qué los huesos? O sea, desde la misma parte estructural de lo que es el cuerpo. Allí Dios se hizo sentir. No cuando estaba en el mejor de las profecías, sino cuando estaba renunciando. Entonces, Dios es así. Es posible que Dios toque a una persona una sola vez en la vida, ¿ya? Y basta solamente esa vez. Amén. Y no necesita volverlo a sentir. Amén. El hombre de fe necesita solamente una vez haber oído de parte de Dios el testimonio de que somos sus hijos. Y tal vez nunca más escuchar a Dios. Pero una cosa, el que conoce a Dios sabe que Dios no miente. Y si una sola vez me dice, tú eres mi hijo, y como Él no miente, lo soy por siempre, aunque nunca más me lo vuelva a decir. Pero nosotros somos personas que nos gusta sentir cosas. Nos gusta, somos sensacionalistas, sobre todo todos los americanos, sea del norte o del sur, todos sensacionalistas, pentecostales. Y eso nos ha ido convirtiendo un poco en egoístas, porque venimos aquí a sentir cosas y nos dejamos o nos olvidamos y nos apartamos de que debiéramos de sentir la tristeza, la pena de los apartados, de los que se están perdiendo, y nos olvidamos de la realidad que vive esta sociedad en la que nosotros también estamos insertados. De verdad que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Por lo tanto, no podemos vivir como personas enajenados de la realidad de que existe en el mundo. Por eso, que lo que venimos a recibir aquí es para que luego tengamos una acción hacia afuera. Sí, porque la obra del Espíritu Santo no es que sintamos sensaciones, que saltemos, que dancemos, sino la obra del Espíritu Santo es que salgamos allí a la gran comisión, a tener que predicar la palabra y salvar a los que aún están perdidos. Quien no lo hace todavía, entonces no ha entendido el por qué el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Así que, con esta introducción, quiero que leamos acá, por favor, en el libro de los Hechos, les dije el capítulo 2, leamos del verso 37 en adelante. Vamos a detenernos en un verso específico, pero vamos a leer desde acá. Y dice así
la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. ¿Cuál es el verso que vamos a considerar acá? El verso 40, por favor, donde dice: y con otras, además de todas las palabras ya en todo este tremendo discurso de Pedro, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo. Exhortaba significa que los convencía, procuraba con todo tipo de palabras convencerlos para llevarlos a un punto específico al cual ellos tenían que estar muy atentos, o vivir o perseverar en aquello. Y es esto: sed salvos de esta perversa generación. Esa palabra, ¿qué significa? Porque recuerden, ellos son judíos. Ellos no andaban allí en ese momento ni jugando fútbol, ni viendo televisión, ni andaban en la droga, ni en el alcoholismo. Ellos no estaban participando de otras cosas, sino más bien de una fiesta religiosa. Se habían reunido con ese fin en Jerusalén con la idea de la fiesta. De toda la fiesta, de no tan solo de la Pascua, sino también de esos 7 preciosos días de los panes sin levadura. Así que por lo tanto estaban allí en ese lugar con ese fin. Y luego hasta los días de Pentecostés. Así que celebrando todo aquello estaban los judíos. No andaban en otras cosas, no andaban en mundanalidades. Así que el apóstol se dirige a gente creyente, no a gente mundana, no a gente que está necesitada de salir de la droga, sino gente que en realidad estaba en la búsqueda o en la participación al menos de algún tipo de culto, algún tipo de convocatoria religiosa, de cantar, de adorar, de exaltar, de esperar los beneficios de Dios. En eso andaban. Y entonces Pedro le dice: sé salvo de esta, a gente religiosa, no a mundano. Les dice: sé salvo de esta perversa generación. Lo perverso es cuando los alineamientos con Dios, que todos los alineamientos que pudieran existir tienen que ver con Dios. Si los alineamientos apuntan hacia otro lado, esa cosa no es lo más correcto. El alineamiento tiene que ser de forma vertical, comenzando desde Dios hacia el hombre, hacia lo más diminuto, hacia lo más pequeño. Todo tiene un centro o todo tiene una cabeza. Así que por lo tanto, cuando ese alineamiento se destruye o pierde el sentido de este alineamiento, a eso se le llama perversidad. Ya es perverso cuando las cosas no están alineadas con Dios. Las cosas de pronto comienzan con Dios y terminan mucho después ya teniendo por cabeza a un individuo, teniendo por cabeza una estructura, y se apartan del señorío, como lo dice Pedro en las amenazas que ellos reciben. Le dice: juzgad vosotros que es mejor obedecer a Dios o a los hombres, porque los hombres ya estaban no alineados con Dios, y por no estar alineados con Dios no conocieron la visitación, no conocieron el momento del Cristo, del ungido, del Mesías, del profeta que estaban esperando. No lo conocieron, no lo vieron, no pudieron palparlo, lo crucificaron, lo matan sin sentido, no entienden ni por qué lo están matando, no logran ver que la muerte de Cristo es un beneficio, y a pesar de esa muerte que ellos mismos se la propinaron, no fueron beneficiados con los beneficios que tiene esta sangre derramada en la cruz.
Se lo perdieron todo, al contrario, terminaron siendo culpables de un juicio que va a ser atroz para el día de la resurrección de todos aquellos que participaron de esta muerte y de todos los que de ahí en adelante también de una manera indigna viven dentro del reino de los cielos o dentro de la iglesia o participando de una manera incorrecta de todo lo que nosotros llamamos culto hacia Dios. Un día también la iglesia participará del juicio divino porque el juicio de Dios comienza por su casa, por la casa de Dios. Y la iglesia de pronto nos sentimos aquí cómodamente como si podemos hacer las cosas a nuestra manera y cantar a nuestra manera y tratar de interpretar que el culto que nosotros le damos, quedando satisfechos con lo que nosotros hacemos, no con el testimonio que de Dios recibimos, entonces terminamos totalmente desalineados con Dios. Y creemos que la adoración de pronto se manifiesta a la manera nuestra. Y esto no es así. Dios está en todo lugar. Dios no está en el mejor de los discursos de un predicador. Dios no está tan solo en el mejor de los momentos de alabanza. Dios está en todo lugar. Dios está en tu cuarto en secreto. Dios está en el restaurante que tú visitaste este día. Dios está en la tienda donde fuiste a comprar. Dios está en todo lugar y por lo tanto tienes que tenerle por Señor, por Dios, honrarlo a Él. Es como uno le enseña a los propios hijos. La honra hacia los padres no es cuando tus padres te están mirando. El hijo honra a su padre no cuando el padre está presente y lo observa. La honra hacia el padre es cuando éste está ausente y el hijo no se convierte en un traidor de las enseñanzas de sus padres. Los padres enseñan de una manera y otra y los hijos igual terminan siendo rebeldes, viviendo a su manera, andando a su manera y no obedecen a sus padres y terminan totalmente desalineado con lo que Dios constituyó. Todo aquel que vive desalineado, no alineado, no es en ese alineamiento que es perfecto, los hijos sujetos a sus padres. ¿Y de qué manera se sujetan a sus padres? Reconociendo que el único que da la instrucción en casa es el padre. Y la única que da dirección en casa es la madre. Cuando los hijos desobedecen y se vuelven rebeldes, tanto a la instrucción como también a la dirección que provienen de estos que ya no son más uno, o sea, más dos, sino uno. Porque eso es lo que es padre y madre. Cuando esto se produce, esa desunión entre el padre y la madre, entre esposo y esposa, también se vuelve perverso. Y hoy día, lo más perverso y lo que destruye en realidad el mundo entero, o en realidad corrompe la tierra en la que se mora, son los mismos moradores de ella. La familia, por ejemplo, es lo más importante en la existencia de la humanidad. Si la familia está totalmente desalineada, es la familia la que termina trayendo las enfermedades, las pestes, la destrucción y todo lo que puede ocurrir. Todo, hasta una nación está bajo un alineamiento o bajo una base fundamental que es la familia. Sin la familia no pueden haber pueblos, sin los pueblos no pueden haber ciudades, sin las ciudades no pueden haber naciones. Sí, pero la familia ha sido de pronto totalmente infectada y se ha vuelto perversa. Desde allí, sabe el enemigo a dónde tiene que atacar y no tiene que ser un asunto solamente de iglesia, tiene que ver con la familia. Si las familias no están correctamente alineadas, es difícilmente que un pastor pueda estar con una congregación en pleno avivamiento. El alineamiento es Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, y entonces encontramos allí un alineamiento perfecto. Pero cuando se perdió, no cuando se pierde, porque ya se perdió en muchos lugares, aún con doctrinas, con todo lo que nos parece que es correcto y pensamos que estamos haciendo bien las cosas, y entonces sufre las consecuencias el mundo entero. El mundo entero. Y en este momento podemos acusar a políticos y podemos acusar a estadistas y podemos acusar a las filosofías humanas de que ellos están pervirtiendo el mundo, y no es así, sino que ha sido la familia. Cuando la familia le abrió la puerta a los derechos y se olvidó de la misericordia de Dios. Cuando leemos el Salmo 136, tal como nos lo leyó el pastor Marco, nos invitó a que todos tuviésemos que leer simultáneamente con él, cuando ese Salmo nos está mostrando
que no es por los derechos de los hombres, sino que es por la misericordia de Dios. Y coloca y establece el alineamiento primero partiendo porque Dios es bueno y que para siempre son sus misericordias, porque Dios es bueno. Y luego dice que Dios es Dios de todos los dioses, de todos. Sea hombre que se haga pasar por Dios o llegue a ser Dios, como lo dice el propio maestro. ¿No oíste o no sabes que fue dicho, dioses sois? Y aunque fuéramos dioses, hay un Dios de todos esos dioses. Y luego establece algo debajo de los dioses, que son los señores. Él es Señor de señores. Y luego establece que para siempre es su misericordia. Que todas las cosas que acontecen debajo de este cielo, de este sol, y que todas las maravillas que Dios hizo, no lo hizo porque lo merecía un pueblo rescatado de Egipto. No abrió el mar rojo porque ellos eran merecedores, porque ellos se merecían que Dios los salvara, sino que lo hizo de pura misericordia. Misericordia dividió el mar, lo hizo pasar en seco. Por la misericordia vieron caer los muros de Jericó. Por la misericordia se vieron escapando de muchas naciones que vinieron a hacer estragos sobre la vida de ellos. Si no fuese por las bondades de Dios, ya habríamos sido destruidos. Lo dice la palabra en Lamentaciones, el profeta Jeremías. Son las misericordias de Dios, no son nuestras actitudes. Si hoy todavía la iglesia prevalece, si aún la iglesia está presente y prevalece más allá del reino de Babilonia y prevalece más allá del reino de Persia, de los griegos, de los romanos y de todos los que han querido conquistar el mundo, y todos ellos perecieron, ¿y dónde están esos montes? Si aún la iglesia existe, no es porque ha sido la más santa de todas, sino porque todavía perseveramos bajo esa gracia y esas misericordias de Dios que nos han guardado hasta el día de hoy. No es otra cosa, porque nosotros también hemos visto cómo hemos vivido en distintas generaciones y todas estas han sido perversas. Por eso el apóstol grita aquí: sé salvo de esta perversa generación. Me gustaría un poco de agua, por favor. Aquí hay un vaso. ¿Ah? Sí. Bien. Seguimos acá, estamos en Tacna, Perú, para la grabación, para los hermanos que después en YouTube sepan que estamos en la congregación del pastor Marcos Pires. ¿Sí? Gloria al Señor. Aleluya. Y con todos sus fieles hermanos, compañeros de milicia, que esperando que después de este mensaje ningún soldado retroceda. Sí, todos los que hemos sido llamados, tomados, convocados como soldados, ningún soldado de Cristo se enreda en los negocios de la vida. La otra versión dice: no se embaraza. No se embaraza. El soldado es el hombre que pierde su propia identidad y queda bajo una sujeción. ¿Ve? Plena sujeción. Ese es el soldado. Y esperamos que continuemos, porque estamos en tiempos peligrosos. En tiempos peligrosos. Y por eso que es necesario hablar de este alineamiento. Y la familia es algo fundamental. Muy fundamental. Sin la familia no se puede. No se puede. Por eso que tiene que haber una conversión, así como el alineamiento que coloca Pedro aquí, que parte primeramente por el arrepentimiento. Luego establece que tiene que haber perdón de pecados. Y por medio de un bautismo que significa la muerte definitiva de todo tipo de persona. El bautismo no es una institución humana. No es un asunto que se me ocurrió a mí y que es parte del requisito. El bautismo no es un requisito. Sí. La biología nos lo enseña. Nosotros mismos, antes de saltar a la vida, estábamos en una bolsa, sepultado en agua. ¿Sabía usted? En el vientre de nuestra madre. Ahí estábamos. De agua y de espíritu. Cuando nace el niño,
viene el hálito de vida, el espíritu que recibe ese cuerpo formado dentro del vientre de una madre. Así que, por lo tanto, así también para nacer de nuevo se tiene que nacer de agua. Y para entrar en el bendito reino de Dios hay que nacer de agua y de espíritu. De otra manera no se puede. Esto no es un asunto de pertenecer a una iglesia ni inscribirse en un libro de alguna denominación alguna, que no tiene ese libro ningún otro carácter más que simplemente darle cuenta al Estado si algún día pudieran ellos demandarnos cualquier cosa por la legalidad que tenemos por medio de una personalidad jurídica que nos ha permitido en cualquier nación tener un nombre de fantasía. Y eso es lo que somos para el Estado. Una institución que tiene un nombre falso, como queramos llamarlo. Aunque le digamos, somos la iglesia de los últimos tiempos llena de poder. Y aunque le coloquemos ese título, para el Estado es un nombre falso de fantasía. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que somos. No somos más. La iglesia primera no tuvo ningún nombre, pero puso a todos en un tremendo aprieto y estaban todos atemorizados, sean la parte política o la parte estructural religiosa existente en ese momento, y hasta ellos se dijeron, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a parar esto? Porque estaban sorprendidos de lo que estaba ocurriendo con los mismos apóstoles. Mataron al resucitador de Lázaro, mataron al sanador de multitudes de enfermos, mataron al que levantó al paralítico, al que abrió los ojos al ciego, hizo hablar al mudo. Lo mataron, terminaron con él, pero nunca más le volvieron a ver. Aunque este resucitado no se mostró al mundo, sino a los suyos, pero luego el mundo lo vio por medio del poder actuando en la vida de los mismos apóstoles. ¿Sí? Y entonces se preocuparon de lo que estaba ocurriendo. Se asustó el sumo sacerdote en los días en que Cristo levantó a Lázaro de entre los muertos. El Cristo que no entró a una tumba para sacar a Lázaro. Nunca, solo fue su palabra. A la hora que entra en la tumba, saca a todos los que están allá al otro lado de ese lugar. Y por lo tanto, de lejos mencionó un solo nombre, porque a la hora que diga, levántense todos los benditos de mi Padre, habría salido Abraham, Isaac, Jacob, David, los profetas, habrían salido multitudes de ese lugar. Y tuvo que nombrar a uno específicamente para que saliera solamente ese, y ese era Lázaro. Y entonces el sumo sacerdote, temblando, y todos los demás se preocuparon, porque esto ya era demasiado. Era demasiado y planificaron su muerte. Pero su bendita muerte, porque eso así podemos decirlo. Algún día se dirá en el cielo y se juzgará a los que lo mataron y le dirán son culpables de homicidio, pero a nosotros nos dirá, yo di la vida por ustedes. Esas son las dos caras. Y nosotros estamos en esa, de verlo, que murió por nosotros, y los otros se verán como asesinos. Y todos aquellos que no han querido vivir alineados con este bendito evangelio del reino serán culpables de su muerte. Todos los que han participado de una forma indigna de lo que es la cena serán culpables de juicio en aquel día, como aquellos que también ayudaron a crucificar al Cristo. Así que alineamiento, hermano. Si la iglesia no se alinea, las cosas están alineadas, las cosas están hechas en un orden. Y cuando ese orden, alguien viene para desordenar, para destruir, porque a eso vino el diablo, el enemigo, el ladrón, vino a eso, a hurtar, vino a matar y a destruir. Tres cosas. El hurto, ¿por qué no dice vino a robar? Dice vino a hurtar. El hurto es cuando hay un descuido. Es lo que le dicen los abogados a los delincuentes. El delincuente entró a robar a una casa y lo sorprenden, lo llevan preso y el abogado le dice, mira, di que la puerta estaba abierta o que la ventana estaba abierta y pasa por hurto, ya no es robo. Y así que los tipos confiesan eso, no, yo iba pasando y la puerta estaba abierta, entré, me tentó el televisor y me lo llevé. Hurto. Eso es hurto. Hurto es cuando las cosas están descuidadas. Robo es cuando todo está bien protegido y alguien usa de violencia y entra con violencia
golpea la puerta hasta que la derriba o rompe un vidrio y entra por la ventana. Eso es un robo, cuando hay violencia en la acción de aquel que pretende o quiere o logra obtener lo ajeno. Pero hurto, durmiéndose los hombres. Durmiéndose los hombres. Entonces, cuando se duermen los hombres, todo lo que está estructurado y alineado con Dios comienza a tener un desorden. El malo no tiene poder para poder cambiar la esencia de la simiente divina. Por eso que no vino a cambiar la semilla, no vino a injertar la semilla, sino que vino a sembrar donde la semilla ya estaba sembrada y la siembra junto a la otra semilla, porque no puede cambiar la esencia de los hijos del reino. Durmiéndose los hombres, vino el malo y sembró la mala semilla, lo dice así la palabra de Dios. Primero vino y sembró Dios, el sembrador sembró, luego viene el malo, dice. Pero el malo no vino para injertar algo en la semilla bendita de Dios, no la puede cambiar, no la puede transformar. Si tú eres hijo de Dios, nadie puede cambiarte, nadie puede transformarte. Tú fuiste llamado, despertaste por medio de la otra semilla poderosa que es la palabra de Dios. Sí, como lo dice las Escrituras, las parábolas del reino de los cielos, como lo dice el maestro, habla en una del sembrador que siembra la buena semilla y dice que esa buena semilla en la interpretación dice que es la palabra. Sí. Pero luego cuando habla de la otra parábola del trigo y la cizaña, dice que las semillas son los hijos del reino. Ya no dice que la semilla es la palabra. Entonces hay dos semillas, la palabra y los hijos del reino. Y si estos se encuentran, la palabra encuentra al hijo del reino que está sembrado o escondido en el campo que es el mundo. Una vez que se encuentran, este despierta y este nunca más retrocede. Por eso esa convicción profunda del apóstol para decir, no somos de los que retrocedemos, porque ya el bendito Hijo del Reino despertó. Y llega un punto en la vida que nos damos cuenta que ya no hay vuelta atrás, que no puedes renunciar a Él, que no puedes olvidarte de Él, que no le puedes dar las espaldas como un Jeremías que no quiere ya más profetizar en su nombre, pero Dios no lo suelta porque lo tiene escogido desde el vientre de su madre. Desde allí lo apartó, lo santificó, te di por profeta a las naciones y a todo lo que te envié irás tú. No dice, tomará tu lugar, no, irás tú. Y esa es la carga que llevamos cada uno de nosotros, de saber que queremos hacerlo de buena voluntad, predicar esta palabra, y que no queremos hacerlo porque se nos impone. Pero si no lo quisiéramos hacer de buena voluntad, nos es impuesta y tendríamos que hacerlo. Aunque tengamos que ir andando y llorando, llevando la buena semilla, pero sé que al final de los tiempos vendremos en sus propios brazos porque Él traerá sus gavillas. Algún día veremos esa bendita gloria cuando Cristo vuelva a la tierra, cuando Él haga la gran cosecha. Y entonces veremos a muchos seres traídos de la tierra, aún los que no se congregaron con nosotros, pero que un día tú fuiste y predicaste la palabra, y la palabra no volverá a Dios vacía, porque esta hará lo que yo quiero, no hará lo que las denominaciones quieren. De pronto las denominaciones quieren a toda la gente metida en los templos, porque a nosotros nos conviene que ojalá los templos estén llenos. Más ofrendas, más diezmos, porque así nos están conociendo afuera. Los periodistas, los políticos y muchos corruptos ya están hablando en el Facebook y en muchas otras redes sociales acerca de que nosotros estamos siempre trayendo a la gente para sacarle la plata de los bolsillos. Porque nos vivimos toda la vida dentro del Evangelio pidiendo y pidiendo. Y esa gente ahora divulga. Los descarriados. Por eso cuando este alineamiento se ha roto hoy día, en los países latinoamericanos tenemos miles de descarriados. ¿Y sabías tú lo que afecta a un descarriado? Una persona que se vuelve atrás y que se va a descarriar, esa persona que antes tenía un espíritu inmundo, ahora recibe otros 7 más, en total son 8, y la situación de ese hombre viene a ser peor que la primera. Entonces imagínate, 1000 descarriados en Tacna, con solo 1000 descarriados en Tacna, esta cosa de esta ciudad ahora tiene más demonios y tiene gente más perversa y gente más mala en esta ciudad, como también puede ser en Arica, en Iquique, Alto Hospicio,
Estoy mencionando a todos los que están aquí representando de alguna manera esa tierra de la cual ustedes sienten de algún modo como que se sienten contentos, se ponen la camiseta por ella, pero te digo que esa tu tierra, cada vez que tú, hermano, retrocedes de una palabra que aprendiste, cuando te volviste rebelde contra la doctrina y las enseñanzas, para hacer cuanta cosa ahora se te ocurre y no creyendo que esto venía de la buena palabra de Dios, has ayudado para infectar tu ciudad y que ésta ha quedado a merced del que hurta. Nos hemos descuidado. La tierra que pedimos, por ella tendremos que dar cuenta. Sí, Pastor Marco, esta cosa no es solamente ser un extranjero como misionero en una ciudad como Tacna, sino que si le pediste, pastor, esta tierra a Dios, Dios la va a demandar. Y si nosotros la descuidamos, en esta tierra van a ser espinos y cardos. Pero si nosotros no la descuidamos, sino que la trabajamos, de seguro veremos algún día una gran cosecha. Y en todo eso ustedes tienen que cooperar con su pastor, de estar atentos. Sí, e incluso es bueno de pronto decirle a un ministro, ¿para dónde nos lleva? De vez en cuando, bueno sería. Nos hace bien. Sí, porque no podemos retroceder. Retractarnos tal vez cuando hemos interpretado mal la palabra es una cosa muy distinta a retroceder. No retrocedemos. Tenemos que siempre de aquí en adelante. Y mañana va a haber otro de aquí en adelante. Y la próxima semana va a haber otro de aquí en adelante. Pero no estamos aquí para repetir las cosas que hicimos ayer. Si ayer aquí hubo juego y ayer tú saltaste, hoy no es el mismo día y mañana tampoco. No estamos aquí para tratar de recordar lo que ayer sucedió. Como nuestros grandes apóstoles no volvieron al aposento alto, nunca más volvieron allí. Fueron llenos del Espíritu y salieron y enfrentaron todo lo que tuvieron que enfrentar. No abandonaron el templo. Se fueron al templo, sabiendo que Dios ya no moraba en el templo, pero fueron al templo y comenzaron desde el templo. Desde ese punto geográfico donde Dios se concentraba en los días de los profetas y de los padres y de los sacerdotes, desde allí. No abandonaron ese lugar y allí fue donde se produjo una gran conversión. ¿Sí? El cojo fue sanado allí. ¿Ve? Entonces, volviendo a aquella palabra que dice el maestro, que el malo, el diablo, como queramos llamarle, vino a hurtar. El hurto es cuando usted está descuidado, hermanito y hermanita. Y a veces dentro de la familia es así. Está el padre de familia. De lo que decíamos ayer, cuando estábamos ahí en Arica, en la plaza, porque celebramos, Pastor Marco, un casamiento en plena plaza. Con la idea, ¿cuál? De que nuestros hermanos, benditos hermanos, varón y hembra, ellos fuesen unidos en santo matrimonio como lo dice la iglesia hoy. Pero en segundo plano, con la idea de presentar que aún todavía el matrimonio está constituido entre un hombre y una mujer. Porque son los días en que vivimos. Siempre estamos encerrados en nuestras estructuras y la idea es salgamos fuera. Como lo dijeron incluso aquel día, salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Sí? Vamos, llevemos su vituperio. Si a él no lo tuvieron por digno de estar en Jerusalén, nosotros también abandonemos Jerusalén. Vámonos con él. Si a él lo echaron, con él nos vamos. ¿Ve? Y entonces decimos, ya no tenemos aquí ciudad permanente. Somos peregrinos y extranjeros. Y allí estuvimos para testificar de que el matrimonio, en realidad, quien provoca o quien hace existente el matrimonio, ¿sabía usted que es la mujer? Si la mujer no existe, si la mujer no está presente, no existe el matrimonio. Matrimonio viene de la palabra madre. Como el patrimonio viene de la palabra padre. Nunca nos preocupamos cuando nos quitaron el patrimonio. Y lamentablemente esta cosa viene desde siglos atrás. El patrimonio fue quitado hace muchos siglos.
El patrimonio hoy día lo han convertido como que tú eres dueño de un auto, dueño de una casa, dueño de un terreno, de un inmueble, de los enseres que tienes en una casa. Ese es el patrimonio para muchos. Este es el patrimonio que logramos como matrimonio y creen que esta cosa es un contrato entre los hombres y que todo lo que lograron. Y eso es lo que están defendiendo y ahí está metido hasta lo del derecho de la gente que también se congrega entre nosotros, diciendo qué va a hacer después de la muerte de fulano de tal, con qué se queda, quién se queda con todos los enseres. Y piensan que ese es el patrimonio. El patrimonio en realidad es aquello que dijo Adán al principio. Porque Adán fue primero. Y al ser primero se le buscó una ayuda idónea. Por eso Dios le trajo todo, las bestias, las aves, los peces. Y él vio cómo había de llamarle y le llamó por cada uno de sus nombres, con una increíble memoria y una capacidad mental de poder darle nombres distintos a cada animal, con ellos dándole carácter a cada ser y a cada género. ¿Y sabe qué sucedió? No se encontró ayuda idónea. ¿Me escucha? No se encontró ayuda idónea en todo lo que Dios le trajo. Entonces, por lo tanto, Dios trajo un sueño profundo. Y observe bien, Dios no volvió a tomar polvo de la tierra para formar un cuerpo distinto, diferente y separado, sino sacó la materia prima del hombre, la célula madre. Y con ello Dios hizo una mujer. ¿Sí? Y cuando la hizo, la trajo donde Adán. Así que Adán no la encontró dando una vuelta por ahí por la plaza del Edén, sino que Dios se la trajo. ¿Qué les parece? ¿Sí? A la hora que Dios la deja sola, quizás que lo que hace en el jardín. Sale por allí, se distrae y se pierde en ese jardín. Entonces Dios la trajo. Dios la guió, Dios le dio dirección y la puso delante del hombre. Y el hombre dijo, esta es carne, está reclamando su patrimonio. Porque el patrimonio es padre, viene de la palabra padre, patriarca. Patriarca, padre. Entonces él dice, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Por lo tanto será llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Eso es. Entonces cuando se pierde el patrimonio, se empieza a volver perverso esto. La perversidad viene hace rato. Si esta cuestión no es un gusto de un hombre con otro hombre, porque así nada más fue. No, fue una cosa que se pervirtió primeramente el verdadero matrimonio y las cosas comenzaron. La laxivia comenzó entre los heterosexuales. O sea, es decir, entre las parejas en el orden correcto. Y se desenfrenaron y se fueron tras sus concupiscencias y por esa razón Dios los entregó cuando se fueron detrás de sus razonamientos, de sus ideas, de sus propios principios. Cuando pensaron por sí mismos, como se los dicen allí en los días de Francia, la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa incluso se les dijo aquello. Piensa por ti mismo. Racionalismo, modernismo. ¿Y quién no se volvió moderno? Entonces, por lo tanto, el alineamiento se fue perdiendo. Y cuando eso sucedió, a pesar de que eran religiosos, aún así se les llama al arrepentimiento. Y voy a terminar con esta temática refiriéndome a esto. Jesucristo le dijo, y será predicado, o sea, le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras acerca de lo que tenía que padecer el Cristo. Y entonces, al hacerlo, dice, y se predicase en su nombre, tanto el arrepentimiento como el perdón de pecados. Eso había que hacer. El arrepentimiento y el perdón de pecado, hermano, está mostrado al inicio de los hechos en todos los acontecimientos maravillosos, donde los apóstoles lo primero que hacen al encontrarse con aquellos que ven las maravillas de Dios es llamarlos al arrepentimiento. No otra cosa más que el arrepentimiento. Hoy día el evangelista utiliza de los sentimientos, está usando de las emociones. El evangelista hoy día dice, la droga te ha hecho estrago tu vida, te ha destruido tu familia. Tú que estás con tu familia, con tu esposa, que estás teniendo un matrimonio desavenido, que las cosas están volviéndose de pronto oscuras, entonces te digo que Jesucristo soluciona tu problema.
Ese es el mensaje de los evangelistas. Pasan por montones y dicen poder de Dios. Emociones. El arrepentimiento no es algo que va dentro de la predicación. Por eso el alineamiento, arrepentimiento, bautismo para perdón de los pecados. Y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy día se le invita a todos a sentir al Espíritu. Dios está aquí, su presencia está en ti, cuando la gente en realidad no tiene arrepentimiento. Por eso que tenemos gente en nuestras filas que llevan 20 años y siguen esclavos de muchas cosas, muchas tendencias, que escondidas están viendo pornografía, que siguen de pronto en una vida desordenada en su aspecto matrimonial, que el hombre no ha sabido reconocer a aquella que Dios le dio por compañera, que no respeta un pacto porque los desconoce y porque sus instintos, o esa bestia, como le decía a alguien ayer, y le decía, David mató a Goliat, el gigante, mató al león y también al oso, pero la que no pudo destruir fue a la bestia que salió de adentro, la concupiscencia que lo llevó al adulterio y a planificar la muerte de Urías. Y de pronto tenemos gente descarriada de nuestras propias filas porque ellos nunca supieron qué es lo que era arrepentimiento. Solo la gran promesa de que Dios ayuda a tu situación financiera, que estás en estado de depresivo, pero Cristo te hace libre. Se predica más esas cosas emocionales, como si fuéramos psicólogos. Y la gente, ¿quién no quiere una solución para su problema? Por eso acuden en masa, pero no hay un arrepentimiento. Por eso el Maestro dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dando a entender que la divinidad forme un carácter en el individuo con un verdadero arrepentimiento, con una muerte legítima donde la sangre de Cristo borre todo pecado y que resucite de entre los muertos para recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene sobre los carnales, no viene sobre los libertinos, no viene sobre aquellos que ni siquiera han confesado sus pecados. En la antigüedad los hombres eran capaces de traicionarse a sí mismos, sus conciencias eran libres y confesaban sus pecados públicamente. Hoy día solo quieren una solución a sus problemas, no quieren arrepentirse, no están dispuestos al arrepentimiento. Yo veo poder de Dios aquí cuando los dicen, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y entonces Pedro responde, arrepentidos. A gente religiosa, a gente que se sentía que eran dignos de ir al templo, de traer un cordero, de participar de la semana de los panes sin levadura, de esperar Pentecostés y participar de esa fiesta de la cosecha. Se sentían dignos y que alguien de pronto le diga a aquellos que se sienten dignos, arrepiéntete. No le estaban diciendo arrepiéntete a un borracho, ni a un drogadicto, ni a uno que golpeaba a su mujer. Se lo estaban diciendo a gente que estaban ya desalineados con Dios, que ni siquiera traían un cordero para entregárselo a Cristo, o más bien a Dios ahí en el templo, sino que llegaban y compraban un cordero. Ya no lo criaban, sino que ahora compraban. Así como hoy, después de estar en cualquier cosa en la vida, venimos aquí a presentarnos como adoradores. Queremos cantar y entregar nuestro culto cuando este es un sacrificio vivo y no una cosa de estar de alguna manera improvisando. Esos son los cultos que nosotros le damos a Dios y lo engrandecemos con nuestras bocas. Se cumple lo que dice el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Entonces el mundo sabrá que somos peregrinos. Sí, que no nos sentiremos nunca discriminados, porque yo no me siento discriminado, porque sé que no soy de esta patria. Amén. No importa que se me cierren las puertas en este mundo. No me cerraron la puerta de papá. No fue la puerta de mi casa la que me cerraron. Aún no importa que no nos den nada, ni un pedazo de pan. Me negaron lo que es de ellos. No me negaron lo que era mío. Pero cada vez que nos volteamos hacia Dios, Él nunca te cierra su puerta y nunca te niega el pan de cada día.
sino que está siempre con nosotros. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces no importa si en un congreso no me escuchan, no importa si un senador, un diputado, los congresistas no me oyen, no importa si ellos no quieren convertirse, ellos amarán más las tinieblas que la luz, no importa que no nos oigan, y no importa si nos matan. En nuestro país, en los días en que la guerra de la independencia, cuando pelearon contra los españoles para expulsarnos de nuestras tierras, en una de esos campos de batalla, Bernardo Higgins dice esta palabra. Arengando a sus soldados le dice, vivir con honor o morir con gloria. Esas fueron las palabras. Y nosotros los hijos de Dios decimos, morimos con honor y vamos a vivir a la gloria. Sí. Es totalmente distinta nuestra arenga. Sí, porque ellos morían con honor y lo único que podían levantar de ellos estructuras como por un monumento a un héroe. Pero Dios nunca levantará un monumento de ti, sino que a ti mismo te levantará de entre los muertos y te llevará a casa, no para que seas una simple esfinge, una imagen, sino que serás el Hijo de Dios vivo, que estaremos por la eternidad dándole honra y gloria sin distracciones, porque ya no caminaremos como peregrinos, sino estaremos en casa para siempre, como lo dice la palabra de Dios, porque lo dice así el Salmo, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aleluya, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días en esta vida. No importa lo que nos nieguen los mundanos, pero sé que la misericordia te seguirá. No importa que te den las espaldas, pero las misericordias te seguirán, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. ¡A su nombre! Oh, gloria a Dios. Así que por lo tanto tenemos que volvernos a la palabra, alinearnos con Dios, el arrepentimiento primeramente. Ya basta de esas estrategias donde la gente llega aquí y de pronto no participa del gozo que participaba Pablo, por ejemplo. Pablo no salió de la droga, Pablo no salió del alcoholismo, Pablo no salió de un proceso, de definición si es hombre o mujer. Pablo no sale de un problema matrimonial. Es un tipo que es irreprensible en cuanto a la ley. Y al convertirse, participó de un gozo que algunos de ustedes no han participado. Porque algunos son fieles a Dios porque te sacó de la droga y eso es lo único que tienes. Y no logras ver al Cristo. No logras ver el sacrificio. No logras verte como hijo y sigues con aquellas cosas. Yo recuerdo aquel día cuando Dios me llamó, mi arrepentimiento aquel día cuando caí aquí, postrado, cuando recién estaba comenzando aquella reunión. 2 horas estuve llorando allí. Y esas 2 horas que lloré, sentí que algo salía de mí y confesé a Dios y fui librado de todas mis fechorías y pecados desde los 8 años en adelante. Pero aquellos que levantan la mano cuando el evangelista lo llama, solo vienen para que le solucionen el problema del presente, pero ninguno de ellos confiesa lo que hicieron hace tantos años atrás. Y por eso se congregan con nosotros y siguen esclavos de aquellas cosas y no pueden renunciar y no pueden deshacerse de aquellas cosas, y esas cosas siempre te harán tener tendencia y un amor por el mundo. Tienes que ser libre de verdad. Sí, la verdad es la que nos hace libres. Y la verdad es Cristo. Cuando se pierde el alineamiento, en realidad ya estamos en una obra perversa. Así lo dijo Pablo, hablándole a todos los ancianos. Después de mi partida entrarán lobos rapaces. Y ustedes, los ancianos, dice, algunos apartarán a los discípulos tras de sí. O sea, ya no para que crean en Cristo, sino para que crean en ellos. Hablándole cosas perversas, o sea, sacando del alineamiento que corresponde de la doctrina. Sí, amados, podemos decir tenemos vida, podemos decir tenemos avivamiento, como podemos decir ese motor de ese auto tiene vida, funciona, pero si no tiene volante, no vas a ninguna parte.
Podemos decir que esa tremenda embarcación tiene grandes motores, 2 motores para tener fuerza y velocidad, pero si no tiene timón, no va a ir a ningún lugar. No basta solamente con creer que Dios me tocó y tengo vida. También tenemos que alinearnos. Una palabra nos tiene que conducir. El Espíritu nos tiene que guiar y no venir a buscar simples emociones. Que el Dios de paz les bendiga y será hasta siempre.